A ver, imaginemos por un momento que un modesto estudio de desarrollo de videojuegos, así de la noche a la mañana, decide gastarse más de 10.000 millones de dólares en comprar minas de carbón y aserraderos. O sea, suena a locura absoluta. Totalmente. A un error estratégico de manual, ¿verdad? Pues un movimiento casi idéntico es exactamente lo que acaba de ejecutar en el mercado real una pequeña empresa de software. Y es que es un caso digno de estudio, desde luego. Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal Vita Soluta. Ya sabemos, el espacio donde hablamos de bolsa, inversiones y de finanzas personales para principiantes. Eso es, un espacio para ir aprendiendo poco a poco. Exacto. Aquí quienes nos escuchan podrán encontrar análisis fundamentales sobre empresas cotizadas en bolsa cada semana, al igual que subimos conceptos de inversión básicos para todo aquel que quiera aprender y, sobre todo, perder el miedo a invertir. ¿Qué es lo más importante? Quitarse ese miedo inicial, claro. Pero a ver, primero de todo, es fundamental recordar una regla de oro en este canal. Estos análisis en profundidad, donde estudiamos empresas, no son recomendaciones de compra ni de venta. Ni muchísimo menos. Son estrictamente ejercicios en los que queremos mostrar cómo desgranar las compañías por cuenta propia de una manera totalmente educativa. Nunca, y repito, nunca hay que tomar decisiones financieras basándose únicamente en un análisis en profundidad como el que estamos haciendo hoy por Internet. Porque al final la inversión va de convicción propia, ¿no? Exacto. Y esa convicción solo se consigue analizando y estudiando la empresa de forma individual. Dicho esto, en el espacio de hoy vamos a poner bajo el microscopio a la empresa QXO. Menudo tema traemos hoy. Ya te digo. Es una compañía que, de forma repentina, pretende ser la líder indiscutible en Estados Unidos en el sector de la distribución de material de construcción. Y es que se está hablando muchísimo últimamente de este valor, a menudo en términos extremadamente positivos en los foros financieros. Demasiado positivos a veces, diría yo. Pues precisamente por eso vamos a hacer un análisis fundamental, riguroso, para luego comentar qué nos parece objetivamente. El objetivo hoy es extraer toda la información vital de nuestras fuentes. Que son unas cuantas, por cierto. Sí, incluyen los informes anuales de 2023 a 2025, los reportes trimestrales y, ojo a esto, un análisis muy exhaustivo elaborado por el fondo Greenash Partners. Todo para presentar la compañía con todo lujo de detalles. Pues a ver, entrando ya en materia, es un caso verdaderamente atípico. Y bueno, fascinante. El ruido mediático alrededor de QXO ha alcanzado un volumen ensordecedor en los mercados durante los últimos meses. Es que abres cualquier foro y ahí están. Claro, y la historia financiera nos enseña que cuando hay un entusiasmo tan desmedido, pues es el momento exacto en el que la lupa del análisis fundamental debe ser más clínica e implacable. Hay que mirar más allá de los titulares, ¿sabes?, para entender la mecánica real del negocio. Ya. Y para empezar a comprender esta mecánica, resulta imprescindible observar el punto de partida, que enlaza con esa analogía de los videojuegos y el carbón que planteábamos al inicio. Porque el origen de XXO parece casi una broma, la verdad. Es que estamos hablando de una transformación que desafía la lógica tradicional. O sea, ¿cómo se explica que una entidad dedicada exclusivamente a vender soluciones tecnológicas de nicho termine comercializando tejados, cemento, vigas y material pesado de construcción? Es un salto cuántico. Un giro de 180 grados tan brusco que los informes que tenemos delante requieren una explicación detallada. A ver, requiere entender una maniobra financiera orquestada a un nivel muy alto. Si retrocedemos un poco, QXO operaba bajo el nombre de Silverson Technologies. Que a la mayoría de la gente ni les sonará. Normal, su modelo de negocio era estable pero limitadísimo. Proporcionaban servicios profesionales y soluciones de software para contabilidad, recursos humanos y gestión, todo muy orientado casi en exclusiva a pequeñas y medianas empresas. Era, digamos, un rincón tranquilo del mercado tecnológico. Exacto, sin grandes sobresaltos. Pero el cataclismo corporativo, en el buen sentido, ocurre en diciembre de 2023. Una firma de capital, Jacobs Private Equity, inyecta la friolera de $1.000 millones en efectivo para recapitalizar la estructura de Silverson. $1.000 millones, que se dice pronto.
Y claro, ese capital no era para mejorar su software de contabilidad, evidente. Era el combustible inicial para pivotar de manera brutal hacia un sector radicalmente distinto y de una escala astronómica, la distribución de productos de construcción. Y las fuentes dejan clarísimo que no utilizaron esos 1.000 millones para comprar, no sé, un par de ferreterías de barrio e ir probando suerte. No. ¿Qué va, qué va? El despliegue de capital ha sido de una agresividad pocas veces vista, porque el gran terremoto llega en abril de 2025. Ahí es cuando esta nueva QXO ejecuta la adquisición de Beacon Roofing Supply. Palabras mayores. O sea, no estamos hablando de una operación menor. La transacción se cerró por 10.600 millones de dólares. Una auténtica barbaridad para una empresa que venía de donde venía. Totalmente. Con la tinta del contrato aún húmeda, QXO se transformó de un plumazo en el mayor distribuidor público de cubiertas, tejados y productos complementarios de toda Norteamérica, porque Beacon no era una empresa cualquiera. No, aportó instantáneamente una red operativa de 600 sucursales logísticas y una cartera activa de más de 110.000 clientes profesionales. Lo cual define claramente que la estrategia es el crecimiento inorgánico a escala industrial, vamos. Es decir, dominar el mercado comprando a los competidores que ya están establecidos. Y ojo que el apetito no parece saciarse con Beacon. ¿Hay más? Sí. Los documentos regulatorios que estamos analizando revelan acuerdos en firme para adquirir Kodiak Building Partners por $2.250 millones. Madre mía. Una operación programada para completarse a principios del segundo trimestre de 2026. Y paralelamente existe una propuesta formal de 5.000 millones para hacerse con GMS Inc. Es una voracidad que busca consolidar cuota de mercado a una velocidad de vértigo. Pero, a ver, espera, aquí es donde debemos aplicar la perspectiva crítica de nuestro canal, de Vita Absoluta. Claro, hay que frenar un poco la euforia. Exacto. Los documentos indican que la directiva ha establecido una meta pública de alcanzar los 50.000 millones de dólares en ingresos anuales durante la próxima década. 50.000 millones. Y el mercado total estimado, el TAM, es de 800.000 millones. A ver, querer ingresar 50.000 millones significa aspirar a una cuota de mercado verdaderamente colosal en un sector donde, históricamente, la inmensa mayoría de distribuidores no pasa del 1 o 2% de cuota. Es un sector súper fragmentado. Entonces, la pregunta es obligada. ¿No corre el riesgo de ser una promesa inflada? Casi, digamos, humo corporativo para mantener el precio de la acción alto mientras hacen estas compras gigantescas. Pues esa es la duda razonable que cualquier analista debería plantear ante unos números así. Para entender por qué el mercado institucional está comprando esa narrativa de los 50.000 millones, hay que analizar quién está diseñando el plan. Porque la consolidación de un mercado tan atomizado no se logra por accidente, claro. Para nada. Aquí es vital introducir a la mente maestra de todo esto, el CEO, Brad Jacobs. Ah, el famoso Brad Jacobs. Él mismo. Este directivo no es un administrador convencional que va ascendiendo en la jerarquía de una empresa. Es un emprendedor en serie, cuya especialidad histórica es precisamente la consolidación corporativa extrema. O sea, comprar y fusionar. Exacto. Su currículum es literalmente un mapa de cómo crear monopolios regionales. Primero lo hizo fundando United Waste Systems, uniendo cientos de pequeñas empresas de recogida de basuras bajo un solo paraguas, operativo. Basura, un sector súper glamuroso, ¿eh? Ya ves. Luego replicó el modelo con United Rentals, agrupando pequeños locales de alquiler de maquinaria hasta crear la empresa más grande del mundo en su sector. Y posteriormente, transformó el transporte de mercancías con XPO Logistics. Y aquí es donde el análisis del fondo Greenash Partners aporta un dato sobre este historial que, sinceramente, obliga a detenerse. El del retorno, ¿verdad? Ese mismo. Según el informe, si alguien hubiera invertido de manera secuencial en las compañías dirigidas por Jacobs a lo largo de los últimos 30 años, el retorno anualizado habría rozado el 20%. Un 20% anual, durante 3 décadas. Es que conseguir un 20% un año aislado es un buen resultado, pero mantener esa media anualmente durante 30 años, o sea, eso es lo que convierte pequeñas aportaciones en patrimonios generacionales. Y ese historial de rendimientos sostenidos es el verdadero motor de la valoración actual de QXO. Jacobs opera con un manual estratégico, un playbook, que aplica de forma casi matemática.
¿Y en qué consiste exactamente ese manual? Pues su enfoque requiere identificar sectores económicos que sean masivos en tamaño, preferiblemente aburridos, carentes de glamour mediático, como decías antes con la basura, pero con una característica innegociable: ¿Cuál? una hiperfragmentación extrema. Y la distribución de material de construcción cumple estos requisitos a la perfección. Ya, es el candidato ideal. Totalmente. Los datos del sector indican que más del 30% de todo el suministro de materiales para techos, por poner un ejemplo, sigue gestionado por más de 500 pequeños distribuidores locales independientes. Claro, imaginemos que se trata de jugar al Monopoly en la vida real, pero en lugar de buscar las calles más caras desde el principio, la estrategia consiste en comprar las calles más baratas, fragmentadas y menos atractivas del tablero, Eso es. para luego conectarlas y construir hoteles de lujo operativo sobre ellas. Sin embargo, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante, adelante. Cualquier corporación que disponga de una línea de crédito de miles de millones puede ir de compras. Quiero decir, el cementerio del mercado de valores está lleno de directivos estrella que sufrieron de indigestión corporativa por comprar demasiadas empresas demasiado rápido, terminando en la ruina por sobrepagar. Sí, el clásico error de crecer por crecer. Exacto. Entonces, ¿qué mecanismo real impide que QXO caiga en esa misma trampa destructiva? Pues el antídoto contra esa indigestión corporativa radica en la férrea disciplina en la asignación de capital. El propio Jacobs ha detallado en numerosas comunicaciones a inversores que su equipo se niega rotundamente a pagar lo que él denomina precios trofeo. Es decir, sobreprecios por empresas de moda. Exactamente. Se retiran inmediatamente de cualquier guerra de pujas irracional alimentada por el ego corporativo. Pero, ojo, que el secreto real no está en la fase de compra, sino en lo que ocurre el día 1 tras firmar el contrato. La integración. Eso es. La rentabilidad no surge simplemente de sumar los ingresos de la empresa adquirida a los tuyos, y ya está. Surge de una integración operativa agresiva, donde se retiene al talento de ventas clave, que es quien conoce a los clientes locales, mientras se recortan sin piedad las redundancias administrativas en las oficinas centrales. Pues profundicemos en ese día 1, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, comprar un distribuidor local de tejados y fusionarlo no mejora sus márgenes de beneficio por arte de magia. No, desde luego que no. Entonces, ¿qué están introduciendo exactamente dentro de esos almacenes o en esa logística diaria para justificar desembolsos de miles de millones y, claro, esperar retornos tan altos? Pues aquí entra el elemento diferenciador que conecta con el origen tecnológico de la compañía. ¿Te acuerdas de Silverson? Claro, el software. Pues resulta que el sector de la construcción sufre un retraso tecnológico crónico. Viven literalmente décadas en el pasado. Los distribuidores locales a menudo operan utilizando decenas de sistemas de planificación de recursos, los famosos ERPs, que ni siquiera se comunican entre sí. Un caos informático, vamos. Un caos absoluto. Las hojas de cálculo manuales son la norma, y la visibilidad del inventario a través de diferentes almacenes es, en el mejor de los casos, opaca. Ya, es que es fácil visualizar la realidad diaria en uno de estos distribuidores tradicionales. ¿Te imaginas a un jefe de almacén o un comercial intentando fijar el precio de varios palets de tejas basándose puramente en su instinto? O mirando el historial a ojo. Exacto. O revisando una carpeta de tarifas de hace 3 años para ver qué descuento le aplicó a un contratista específico la última vez. Es una gestión basada en la costumbre, ¿no? No en los datos. Y esa desconexión es el terreno fértil para lo que Jacobs llama el atajo o el truco definitivo para escalar márgenes. Las fuentes ilustran esto con un ejemplo devastador extraído directamente de la adquisición de Beacon. Cuéntame, porque este dato es clave. Pues nada más tomar el control QXXO, desplegó sistemas de tecnología avanzada basados en inteligencia artificial sobre la base de datos de precios de Beacon. Este software analizó millones de transacciones pasadas y cruzó datos en tiempo real. ¿Y qué encontraron? El resultado fue la identificación de una fuga de capital, conocida técnicamente como pricing leakage, valorada en, agárrate, $200 millones. 200 millones de dólares. En ingresos puros que se estaban evaporando debido a un sistema de precios ineficiente. Es una locura. Literalmente dinero que dejaban encima de la mesa. A ver, entendamos el mecanismo detrás de esto para quienes nos escuchan, porque no es simplemente subir los precios a todo el mundo y ya está. No es mucho más sofisticado. Es usar algoritmos que ajustan tarifas de forma dinámica.
detectando, por ejemplo, que si hay escasez de un material específico en una región por problemas en la cadena de suministro, pues el sistema actualiza el precio en milisegundos en todas las sucursales. Exactamente. O incluso cruzar datos de previsiones meteorológicas locales para ajustar el valor de los materiales de reparación de tejados antes de que impacte una tormenta, Ujú. que es algo que un humano con una hoja de cálculo jamás podría optimizar a gran escala. Es que el mecanismo de la inteligencia artificial elimina esa fricción humana en la fijación de precios y en la gestión de inventario. Detecta descuentos cruzados mal aplicados, inconsistencias flagrantes entre sucursales que están a lo mejor a pocos kilómetros de distancia e ineficiencias logísticas en las rutas de reparto. Claro, lo optimizan todo. Todo. Al inyectar esta tecnología de vanguardia, el objetivo no es solo sumar un nuevo logotipo al conglomerado, sino transformar a distribuidores locales anticuados en nodos de una red nacional hipereficiente. Se trata de expandir el margen bruto de cada clavo, de cada viga o teja que sale por la puerta del almacén. Vale, a ver, la teoría operativa es brillante, eso hay que reconocerlo. Un CEO legendario, un sector inmenso estancado en el pasado y la inteligencia artificial actuando como el motor que dispara la eficiencia operativa. Todo suena fenomenal. Suena de maravilla, sí. Sin embargo, aplicando la filosofía de nuestro canal, ha llegado el momento de dejar a un lado la narrativa y someter a la empresa al rigor de los números fríos. Vamos a desgranar esto. Toca el baño de realidad. Múltiplos y observamos los estados financieros actuales, la fotografía presenta unas sombras considerables. La cautela se vuelve absolutamente obligatoria. Y cualquier análisis fundamental serio debe reconocer la dualidad de esta situación, ¿eh? Si nos ceñimos estrictamente a las métricas de rentabilidad del presente, los números exigen extrema prudencia. Sí, sí, no son precisamente bonitos. Revisando el cierre del cuarto trimestre de 2025, es innegable que QXO reportó un volumen masivo de ingresos, alcanzando los 6.840 millones de dólares. No obstante, al descender por la cuenta de resultados, la rentabilidad se diluye drásticamente. Es que el problema central reside en los márgenes, que bueno, suelen ser la métrica que más castiga a los conglomerados durante estas fases de expansión acelerada. Efectivamente, la empresa registró un margen EBIT que para la audiencia recordamos que representa el beneficio operativo antes de deducir intereses e impuestos en territorio negativo. ¿Negativo? Sí, situándose en un menos 4,2%, y el margen bruto ajustado apenas alcanzó un 23%, lo cual deja muy poco espacio de maniobra para cubrir los enormes gastos generales. Claro, no da para tanto gasto. Y si observamos el panorama completo del año fiscal 2025, QXO certificó una pérdida neta por acción de menos $0,63. La maquinaria está operando a pérdida mientras soporta el gigantesco peso de los costes de transacción, las tarifas de integración y la amortización contable derivada de adquisiciones de este calibre. No viene acompañada de un descuento en el precio de la acción, no. Todo lo contrario. Es que nuestro análisis detalla que la compañía cotiza actualmente con una prima del 38% sobre el valor de su caja neta. O sea, no es una inversión de valor profundo o deep value. Para nada. Y esto nos lleva al gran dilema, claro. Si los múltiplos actuales son tan exigentes y la cuenta de resultados muestra números rojos evidentes, ¿cómo se justifica que la inmensa mayoría de analistas institucionales mantengan una recomendación de compra fuerte y proyecten precios objetivo tan elevados, o sea, de más de $32? Pues la justificación reside en que el mercado ha decidido suspender la incredulidad a corto plazo para comprar una promesa a largo plazo. Comprar la expectativa. Eso es. Los inversores institucionales están pagando una prima sustancial fundamentada en dos pilares. El primero es, como hemos comentado ampliamente, la fe ciega en la capacidad de ejecución histórica del equipo directivo, el historial de Jacobs. ¿Y el segundo pilar? El segundo es una proyección interna extraordinariamente ambiciosa. La compañía ha trazado una hoja de ruta donde estiman lograr un crecimiento anual compuesto de su EBITDA del 34% entre 2025 y 2030. ¿Un 34%? Ojo que algunos de los modelos más optimistas que circulan y que debemos mirar con muchísimo escepticismo, llegan a sugerir que si se cumplen todas las sinergias a la perfección, la expansión agresiva podría derivar en escenarios teóricos de un crecimiento anual compuesto del 134% a futuro en ciertas métricas operativas clave. Es una cifra astronómica. Es que esas proyecciones faraónicas son las que alimentan la fiebre compradora.
Se asume que los números rojos actuales son, bueno, simplemente el coste de cimentación de un rascacielos financiero imparable. Y fíjate que el modelo desarrollado por el fondo Greenash respalda matemáticamente esta visión futura. Sus cálculos proyectan que, si la compañía ejecuta a la perfección sus próximas 10 adquisiciones estratégicas, manteniendo, ojo, la disciplina en los múltiplos pagados y logrando las mejoras operativas impulsadas por la inteligencia artificial, Mucho sí, ¿eh? muchísimos. Pero si todo eso se da, estiman que las acciones poseen la atracción necesaria para entregar un retorno anualizado superior al 20% durante la próxima década. Básicamente, el mercado está valorando hoy la máquina de generar flujo de caja libre hipereficiente, en la que QXO promete convertirse dentro de 5 años. Pues llegados a este punto es donde entra el verdadero propósito educativo de este espacio. Aquí es donde cualquier inversor debe asumir la responsabilidad de realizar su propio trabajo de análisis. Exacto, hacer los deberes en casa. Frente a QXO existen claramente dos caminos analíticos opuestos. Por un lado, se puede otorgar total credibilidad a la directiva y confiar en que cumplirán estas proyecciones faraónicas, un escenario que de materializarse supondría un pelotazo absoluto para cualquier cartera y justificaría de sobra la paciencia actual. Sí, si sale bien, sale muy bien. Pero por otro lado, la vía cautelosa invita a observar los márgenes negativos, la elevada prima sobre la caja neta, y tomar la decisión de buscar oportunidades más conservadoras, apostando por empresas que ofrezcan beneficios ya consolidados y un crecimiento que se asemeje más a la media histórica de su sector. Es que esto representa la eterna batalla intelectual en los mercados financieros, ¿no? La tensión entre proteger el capital basándose en el valor tangible del presente o arriesgarlo persiguiendo el crecimiento exponencial proyectado para el futuro. Exactamente. Y precisamente por la dificultad de esa decisión, reiteramos el mensaje más importante para quienes nos escuchan hoy. La precaución debe ser siempre la brújula. Siempre. Porque en plataformas de Internet, foros financieros, canales de Telegram o grandes plataformas de vídeo, es súper fácil encontrar ideas de inversión expuestas con un optimismo contagioso y grandes promesas. Venden humo a veces que da gusto. Pero nunca se debe efectuar una compra impulsiva de acciones simplemente porque exista un consenso entusiasta en redes sociales. Hay que realizar siempre el trabajo de análisis de manera independiente. Imaginemos por un momento que decidimos creer en la promesa de crecimiento de QXO, pero ¿y qué ocurre si la empresa fracasa en su plan maestro? Que el golpe puede ser monumental. Claro. ¿Qué pasa si las integraciones se retrasan años o si los reguladores antimonopolio bloquean las compras futuras? Estar profundamente informados a través del análisis propio es la única forma de saber cómo reaccionar, cuándo mantener la convicción o cuándo asumir pérdidas si la realidad empieza a desviarse peligrosamente de las proyecciones iniciales. Y mira, siguiendo el hilo de las cosas que podrían salir mal, hay un último elemento de reflexión fundamental antes de concluir. A ver, cuéntanos. A lo largo del análisis hemos profundizado en tecnología punta, fugas de capital de cientos de millones, ingeniería financiera de alto nivel y modelos matemáticos predictivos. Pero, y esto es clave, el mayor riesgo estructural que amenaza la tesis alcista de QXO no es ni tecnológico ni puramente financiero. ¿Ah, no? ¿Y cuál es? Es un riesgo humano y cultural. Un riesgo cultural. A ver, desarrollemos esa idea. Porque es un ángulo que pocas veces aparece en los modelos de Excel de Wall Street. Claro, porque los modelos financieros asumen que las empresas son máquinas que se pueden conectar entre sí con un simple cable. La realidad operativa es muchísimo más compleja. Integrar corporaciones de tamaño monumental como Beacon y en el futuro cercano Kodiak implica absorber a decenas de miles de empleados de forma casi simultánea. Un choque de trenes, vamos. Totalmente. Estamos hablando de fusionar culturas corporativas que, con toda probabilidad, son radicalmente distintas. Maneras diferentes de entender la atención al cliente local, de estructurar incentivos de ventas, de interactuar con proveedores históricos y, bueno, de gestionar el día a día en los almacenes. Claro, no es solo el software, son las personas. Exacto. El desafío definitivo para la directiva no es instalar un algoritmo de fijación de precios en un servidor central, es conseguir que miles de trabajadores que llevaban décadas operando bajo unas reglas locales y tradicionales adopten un ecosistema corporativo completamente nuevo y rígido. Lo cual genera unas resistencias brutales. Inevitables. Si ese tejido humano se rompe, si se genera un choque cultural interno severo, se destruye la moral de la plantilla.
Y con ella, las relaciones comerciales a nivel local. O sea, si la integración cultural fracasa, no hay tecnología avanzada en el mundo capaz de proteger los márgenes de beneficio. Pues es una reflexión magnífica para cerrar. Al final del día, detrás de las métricas de valoración estratosféricas, los negocios los sostienen personas y la fricción humana puede descarrilar el mejor de los planes financieros. Así es. Con esta advertencia concluimos nuestro escrutinio sobre el caso Cuexo. Si a nuestra audiencia le ha parecido útil este análisis en profundidad y le ha ayudado a comprender mejor la complejidad del mercado, recordar que dejar un simple me gusta y suscribirse es un gesto rápido que resulta de vital importancia. Ayuda una barbaridad, sí. Para acercando el mundo de la inversión a más personas. Sin el apoyo de quienes se interesan activamente por las finanzas, proyectos como este simplemente no tendrían continuidad. Y es que mantenerse educado e informado constantemente es la única verdadera ventaja competitiva frente a la incertidumbre inherente de la bolsa. Totalmente cierto. Para cualquier persona interesada en ir un paso más allá en su formación, recordar que el informe detallado por escrito sobre QXO, con todos los datos desglosados, se encuentra disponible de manera gratuita en nuestra página web oficial. Todo bien masticadito. Sí. En ese mismo portal existe la opción de suscribirse a nuestra nueva newsletter, a través de la cual se envía acceso directo a las plantillas de valoración por múltiplos, que es una herramienta fundamental para aprender a calibrar el precio real frente a las promesas futuras de cualquier compañía. Muy recomendable echarle un ojo a esas plantillas. Además, para complementar la información tratada hoy, existe un análisis audiovisual complementario comentando a fondo el escenario completo de QXO en nuestro canal de YouTube. Los enlaces correspondientes a todas nuestras redes sociales y recursos educativos están debidamente colocados en la descripción de este contenido. Ahí lo tienen todo a mano. Pues sin más, deseamos de corazón que sea una excelente, próspera y muy provechosa semana para todos los inversores que nos acompañan habitualmente. Y nos encontraremos nuevamente en el próximo análisis a fondo. Un abrazo y adiós. Hasta la próxima.